Saben que California es muy difícil en el cumplimiento, no perdona errores. Esto está dándoles información general de las nuevas leyes. No hay nada específico para su situación, pero si tienen preguntas específicas de su organización, se aseguran de comunicarse con su abogado laboral para que les dé información específica de su empresa. Este tema va adelantando, edificando el conocimiento que tenemos y poquito a poquito les voy a ir mostrando una sorpresa al final, la ley de cobra. Me asusta mucho porque comienza hoy y nadie habla de eso. Quiero que todos ustedes sepan de estos cambios tan importantes para que no les caiga de sorpresa, porque este es un cambio muy importante para los que reciben cobra. Según la ley de California, como ustedes saben, el gobernador Newsom autorizó pago suplemental adicional por COVID. No es una gran sorpresa, pero ¿quién se iba a imaginar que esto iba a suceder? Empezó a ser vigente el 29 de marzo, retroactiva al 1 de marzo y termina en septiembre de este año, septiembre 30. No se preocupen porque es retroactivo. Yo les voy a decir cómo vamos a cubrir esto. Es mucho más fácil de lo que pensábamos, así que por favor no sufran. Esto dará hasta 80 horas de pago por COVID si tienen 25 o más empleados, solo 25 o más empleados. No importa el tamaño, no hay un tope de 500 empleados, no. Comparado con la última ley que comenzaba con 501, esta comienza de 26 en adelante, están cubiertos bajo esta nueva ley que comenzó esta semana. Así que vamos a hablar de la parte retroactiva. Esta nueva ley es un poquito diferente. Cubre la cuarentena, cubre la orden de aislamiento. Esto no es autoaislamiento. No es como que digan, yo me expuse y me tengo que ir a cuarentena. No, el doctor o el Departamento de Salud Pública tiene que dar la orden. Cuando sabemos que alguien tiene que estar en cuarentena pero no lo ha hecho, les ayudamos diciéndole, vamos a hablar con salud pública, vamos a hablar con un médico. Ellos son los que te mandan a cuarentena para que se te pueda dar el pago de permiso por enfermedad COVID. El trabajador no puede trabajar o trabajar a distancia. Esto no se aplica a una persona que pueda trabajar a distancia. Además, otra condición es que estén sufriendo síntomas de COVID y pidiendo diagnóstico médico. Una vez más, hay muchas personas que la última vez dijeron, estoy enfermo, pero no voy al doctor. Eso no hace que cumplan con el requisito. ¿Cómo sabemos? Porque eso es lo que nos dicen. Hay detalles en esta ley que necesita diagnóstico médico para poder cumplir con el requisito. O si están cuidando a un familiar enfermo. No es el vecino, tiene que ser un familiar que esté sujeto a la cuarentena o aislamiento y su orden. O si un niño tiene, por ejemplo, en una guardería cerrada o no hay escuela porque hay COVID en esas instalaciones. No es alguien que haya decidido llevar a los niños a un ambiente a distancia. Eso no cumple con el requisito. Si la escuela está cerrada por COVID-19, lo que hemos visto hasta ahorita, si su niño, por ejemplo, está en clase y viene un niño que tiene COVID-19, van a iniciar la cuarentena de ese salón de clases. Esos niños tienen que
no ir a la escuela, tienen que estar en casa 2 semanas, ustedes tienen que cuidarlos y ese es un motivo cubierto bajo este plan. Temporalmente les autorizan por el COVID en una instalación. Hemos visto escuelas completas, salones completos con cuarentena temporal que le da a los empleados 80 horas pagada. La que nos gusta tiene que ver con motivos relacionados por la vacuna. Si un empleado va a la vacuna o no puede trabajar porque tiene síntomas por la vacuna, tuvieron una reacción, les pueden dar hasta 80 horas de tiempo. Eso es buenísimo, porque eso anima a que la gente vaya y se vacune y no se preocupe de que hayan tenido una reacción y no puedan trabajar. Esto los cubre para que estén tranquilos con su vacuna. Esa ha sido una forma para que algunos de nuestros trabajadores vayan a su vacuna. Usualmente es un día o dos cuando mucho, y eso les da el pago. Para aquellos empleados recuperados, cubiertos con permiso de trabajo, en el primer día de empleo, si ustedes contratan a alguien de tiempo completo y van a trabajar por lo menos 40 horas por semana, considérelos tiempo completo y tienen que darles hasta 80 horas de pago cubierto de COVID. Si son de parte del tiempo y tienen horarios fijos y normalmente han trabajado 20 horas por semana y ustedes les van a dar 40 horas, son parte del tiempo, les dan el tiempo que normalmente están programados para trabajar. Y la última opción es para aquellos empleados con horario parcial y programa variable. Les pueden dar 14 veces el número de horas trabajadas durante los últimos 6 meses. Se los voy a desglosar para los horarios variables. Si son de tiempo completo, hay que ser cuidadosos y planear tiempo completo. A lo mejor un día trabajaron 6 horas en vez de 8, pero cuando la ley de California viene en vigencia, siempre hay que errar a lo mejor para el empleado que lo peor para el empleado. Uno de los cambios más importantes de los que quiero que estén conscientes es la cantidad de pago que tenemos que darle a los empleados. En agricultura, pagamos toda clase de tarifas, toda clase de cosas. No es como un trabajo de oficina típico, no se le paga por hora. Eso es muy fácil, ese es el pago horario típico. Esta ley dice, ustedes tienen que pagar lo más alto de la categoría de pago, lo más alto. Ahí es donde toman el permiso. Pagan esa tarifa más alta en el momento que toman el permiso. Es el horario usual para la semana de trabajo en que toman el permiso. Yo calcularía horas extras. Es posible que no calculen horas extras, pero ese es el tipo de pago. Haz que tengamos esta aclaración, hay que pagar de más y no de menos. Calculen el pago más alto y vean cuál es el promedio para el horario promedio, o también la hora mínima, pago mínimo local, salario mínimo del estado, y esto es bien difícil de calcular. El promedio de los 90 días precedentes que no hayan tenido horas extras. Tienen que buscar la cantidad más alta. Comparado con el permiso por enfermedad de California, puedo hacer el horario normal, el sueldo normal o el de pago. Sé que alguien en el software de la nómina, la gente dice, no, no vamos a poder hacer eso. Definitivamente chequen y sepan que se llama cumplimiento de permiso para faltar por enfermedad suplemental por COVID-19. Lo que hemos descubierto es que tienen que cubrir, hay que hacer lo que tenemos que hacer
y en el contrato no prometen el cumplimiento. Así que hay que estar bien pendientes de esto. Si tienen un empleado exento o un empleado que recibe salario, toman el salario anual, lo dividen por 52, entre 52 semanas del año, lo dividen en 40 horas, trabajen lo que trabajen. Si reciben salario y trabajan 60 horas por semana, de todas maneras lo dividen entre 40. Ese es el índice. Hay un tope en esta nueva ley de California de permiso suplemental y es $511 diarios y 5,010 durante esas 80 horas. 5,110 o 511. Hay un requerimiento de que pongan un cartel. La gente dice, ¿qué notificación le tengo que dar a mis empleados? Pongan este póster o cartel, les estoy dando aquí el enlace, pónganlo donde se pueda ver. ¿Lo tengo que poner en la carpeta de mi supervisor? A lo mejor, si ese supervisor tiene su carpeta todo el tiempo para que los empleados lo vean, pueden ponerlo, por ejemplo, donde está la sombra, donde van los trabajadores, donde el plan tan de COVID, donde está el equipo para los empleados. Si no, publíquenlo, pónganlo junto a los baños. Si los empleados trabajan a distancia o todos son remotos, manden un correo electrónico con la copia del póster de pago suplemental por enfermedad de COVID y ahora sí ya cumplen con ese requerimiento. Entonces, como todo lo que hay en California, hay una lista de cómo va esta con la ley federal. El día de hoy inicia Plan de Rescate Norteamericano Federal. Esto es parte del FFCRA que acabó el 31 de diciembre del 2021. Y luego había otro plan voluntario que se amplió hasta el día de ayer, 31 de marzo. Este sigue siendo voluntario, pero comienza hoy. Es algo nuevo. La gente que no ha usado todo su tiempo siguió recibiendo hasta el 31 de marzo. Si estaban en el programa, simplemente decían, sí, quiero continuar pagando. Ahora, voluntariamente, se va a renovar de nuevo y comienza el día de hoy. Y va a durar hasta el 30 de septiembre. Aquí está una excepción bien grande. Es para empleados privados con menos de 500 empleados. Si son una compañía muy grande, no van a poder aprovechar este plan. Va de 0 a 499 empleados. Esto estará disponible para tener crédito de impuestos por nómina. Y vamos a ver cómo vamos a poder poner esas dos leyes juntas. Como recordatorio, el nuevo plan de rescate a norteamericanos son los mismos motivos que anteriormente para el permiso. La cuarentena, si el doctor les mandó cuarentena por el gobierno, pueden tomar este permiso. Si la persona tiene síntomas, si pide diagnóstico médico, pueden tomarlo. Si están cuidando a alguien, no solo a un familiar, pero si están cuidando a alguien con orden de aislamiento, pueden también cuidar a esa persona. Si el empleado está cuidando a un hijo o hija con una escuela cerrada y la guardería no está disponible, pueden tomarlo. Si la escuela cierra y la escuela está disponible a distancia, es lo que tienen que haber. Pero si hubo un brote en la escuela, pueden tomarlo. El cambio al plan de rescate norteamericana agrega un par de motivos importantes. Uno, obtener la vacuna. Muy bien, eso va con la ley de California.
recuperarse de una enfermedad o condición relacionada con COVID-19, si tienen reacción, si no la sienten, si tienen que tener tiempo libre, van a tener un crédito por impuestos. Así que es algo que nos hace ganar a ambos. Esa es una parte muy buena, esta me encanta. Si están esperando o solicitando los resultados del diagnóstico de COVID-19 si el empleado estuvo expuesto o si el empleador pidió la prueba o el diagnóstico. Piensen en esto. Es como una orden de emergencia de Calosha. Si tienen que sacar a los empleados del trabajo, esto puede entrar para poder pagar al empleado durante ese tiempo. Y en muchos casos tenemos personas que han estado expuestas a COVID-19 por alguien cercano o alguien con quien viven. Y eso es lo mejor que pueden hacer porque tenían la probabilidad más grande de contagiarse. Eso les da tiempo pagado. Antes era tiempo no pagado. Así que esa es una gran adición a pagar a esas personas que tienen miedo de decirnos que han estado expuestos a COVID-19. Y si tenemos que ponerlos en la red de exclusión de menos de 500 empleados, ya se les puede pagar ahora y eso es muy útil. Acuérdense que bajo el plan federal pagamos tiempo por enfermedad, también permiso familiar. California no entra dentro de esta ley. Esta ley es solo federal, permiso familiar y médico de emergencia para salir. La primera parte iba a haber pagar al empleado, el otro permiso para la familia y ahora ha sido cambiada. Son solo 12 semanas totales. Elimina los requerimientos de que las primeras semanas sean no pagadas. Se paga 2/3 del salario diario, máximo 200 al día. Eso es permiso por enfermedad. Si el empleado cumple con los requisitos para este permiso, son elegibles para 12 semanas. Si no han usado previamente el permiso de EFML o permiso de enfermedad familiar. Esto va de enero 1 a enero 31. A lo mejor el año pasado ya lo utilizaron, pero calculamos que la mayoría de los empleadores a lo mejor lo han solicitado, a lo mejor no, pero hay que incrementar el tope que pueden obtener y sube de 10,000 a 12,000 dólares. Este es por motivos familiares. ¿Cómo pueden obtener esto? Estas 12 semanas potencialmente. Antes era solo si la guardería del niño estaba cerrado. Ahora pueden usar para cualquiera de estos motivos. Por ejemplo, si tienen a alguien con muchos síntomas de COVID, alguien en el hospital, alguien que está fuera semanas o está hospitalizado, esto da ayuda con el pago. Si el empleado se enferma, tiene que estar en ese periodo de 10 días, luego pueden tomar 12 semanas más y eso les va a dar después del 1 de abril, comenzando hoy, pueden tomar 14 semanas de permiso pagado por enfermedad si están en el programa. No tienen que hacerlo, pero si lo quieren, es una decisión suya y ahí está. Y les dan los créditos de impuestos. Tiene una cláusula de no discriminación. Si quieren aprovechar ese crédito de impuestos, no pueden discriminar a favor de empleados que pagan mucho. Por ejemplo, le vamos a dar esto a los administradores o a los gerentes, o solo los de tiempo completo. No pueden hacer eso. Típicamente tenemos otros beneficios para personas con un salario alto, pero esto no puede ser uno de estos. Tampoco puede ser porque llevan mucho tiempo. Ustedes no pueden escoger las reglas. Si entran, entran. No escojan quién lo recibe y quién no, pero nos ha dado cierta orientación
podemos hacer una o la otra. Podemos tener pago de permiso familiar, pago federal. Esto no está muy claro. Ojalá que nos manden información para aclarar esto. Si son miembros de la Asociación de Contratistas, saben que son muy buenos de notificarnos cuando salgan preguntas nuevas, así que por favor estén pendientes. Si son unos de mis clientes, acuérdense que nosotros también les mandamos correos si algo surge. Pero a mí lo que me parece es que podemos decir, mire, yo voy a entrar a esto. Voy a optar a que el permiso por enfermedad para que me den mis créditos de California, pero no voy a hacer este programa cuando voy a dar 12 semanas más. Una vez que optan para entrar, no pueden cambiar las reglas, no pueden decir, sí quiero entrar, pero no quiero entrar. No pueden hacer eso. Son todos los motivos para cualificar o ninguno. Así que o todo o nada respecto a eso. Y no pueden cambiar a quien se le aplica. Así que estén pendientes de la lista de preguntas para responder a sus dudas. Entonces, si comparamos estas dos leyes para ver cómo podemos llevarlo a cabo, vamos a recibir una copia de la presentación del día de hoy. Esto es algo muy importante que pueden ustedes estudiar. Si tienen menos de 25 empleados, no tienen que tener el pago de California bajo ese B95, pero sí pueden escoger aprovechar el programa federal para tener estos impuestos de créditos igual al 100% del permiso que han pagado por enfermedad. O sea que les va a dar el crédito. Es una buena manera de dar a los empleados una confirmación de que sí pueden ir a su vacuna, que se les va a pagar. Es una buena opción que tienen que tomar, no tienen que tomarla, pero acuérdense que todavía tienen las reglas de OSHA. Nada ha cambiado porque estamos vacunados. Eso no quiere decir que van a excluir a los empleados. Si tienen entre 25 y 500 empleados, tienen que tener el permiso por enfermedad pagado y también el crédito federal. Por lo menos entren al plan de rescate a los norteamericanos para que les reembolsen ese dinero para que se les pague. Si tienen más de 500 empleados, tienen que proporcionar ese pago de permiso por enfermedad y no pueden obtener la devolución de esos créditos de impuestos. El empleador tiene que pagar 100% si tienen más de 500 empleados. El motivo para cumplir con los requisitos para esto, además de estos motivos bajo SB 95 que ya les di, el plan de rescate a norteamericanos agrega a aquellos empleados que no pueden trabajar a distancia o que están esperando los resultados de COVID-19. Eso nos cubre con la ley de exclusión de OSHA para que se les cubra. Si ustedes sí entran a esta ley, también se les va a dar esta. Acuérdense que no podemos decidir esta sí y esta no. Entonces, créditos de impuestos. Yo no soy experta en impuestos, entonces sugiero que trabajen con su contador, con su asesor de impuestos, cuando tengan que ver con lo de los impuestos. Pero sí puedo decirles que el plan da 100% de crédito de impuestos a aquella persona que proporcione voluntariamente el pago por enfermedad del 1 de abril al 30 de septiembre. Así que esa es una nueva cantidad que pueden utilizar de pago por enfermedad. Pueden usarlo aunque hayan entrado de diciembre a abril. Esa es una nueva decisión que pueden tomar. Esos créditos los pueden reclamar en forma trimestral con la porción del empleador de impuestos de Medicare. Esto puede estar en la nómina y también pueden pedir un reembolso si el crédito excede los impuestos en esa categoría y también
pueden pedir una anticipación y hacer depósitos de impuestos por impuestos de empleo, o para los que no han podido hacerlo porque su sistema de impuestos es automático. ¿Qué empleadores están cubiertos por la ley de permiso pagado por enfermedad por COVID-19 del 2021? Son todos los empleados privados o públicos con más de 25 empleados, incluyendo los que tienen negociación colectiva. ¿Qué empleados están cubiertos? Los que no hayan podido trabajar ni trabajar a distancia bajo esta nueva ley van a recibir hasta 80 horas de tiempo. Eso incluye los nuevos motivos para el pago por enfermedad también. ¿Este permiso de enfermedad suplemental se aplica a contratistas independientes? No. No como anteriormente. Eso no tiene esa terminología, pero sí dice, si no clasificas a los empleados como contratista independiente de 1099, tienen que pagar ese pago suplemental. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de los motivos para tomar el permiso. El empleado es elegible para el permiso suplemental de enfermedad de COVID-19 si el empleado vive con alguien o está expuesto a alguien diagnosticado con COVID-19. Esto solo es California. La respuesta es tal vez. Tiene que ser que se les haya recomendado por un médico o que se les haya dicho que estén en cuarentena, según el CDC, el funcionario de salud, el Departamento de Salud Pública. Normalmente les ayudamos diciendo, hey, vaya a aislarse, salud pública está dispuesto a darle eso a las personas para que se les pague, porque ese es su trabajo. No quieren contagios, ahorita no están tan ocupados, es más fácil comunicarse con ellos. Los que estén sujetos a quedarse en casa, si están en aislamiento o cuarentena, la respuesta es no. Sé que hemos hablado acerca de la cuarta ola, ¿qué tal si vamos a confinamiento nuevo? Esto no detona esta ley, tiene que ser una orden específica hacia el empleado de cuarentena o quedarse en casa. Vamos a ver cuándo es la fecha de inicio y fecha de finalización. Esto es tan confuso, nos preocupó tanto porque dice que es retroactiva. Entonces, ¿qué periodo de tiempo cubre? Del 1 de enero hasta el 30 de septiembre. Y oficialmente comienza cuando tenemos que comenzar a pagar 29 de marzo, o sea, esta semana. Están solicitando el pago. Se les tiene que pagar en el siguiente pago de nómina. Y si la ley se vence el 30 de septiembre y van a tomar el permiso, tienen que terminar su permiso. Eso es bajo el programa federal. Pueden continuar tomándolo según el estado. Entonces, ¿cuándo tiene que comenzar a pagar el empleador el pago suplemental por enfermedad de COVID-19 suplemental? Esto es el 29 de marzo para las personas que lo pidan. Tienen que pedirlo. No tenemos la obligación afirmativa de irlos a perseguir. Pero yo les advierto algo. El comisionado laboral de California no es amiguito de los empleadores, especialmente si están cerca de la oficina de Sonoma. Cuando la ley es tan explícita que dice que no tienen que ir a perseguir a la gente, tengan cuidado, porque ellos realmente se pasan. Se puede apelar, pero no sabemos. Tiene que comenzarse a pagar el 29 de marzo. Comienza a pagar en forma retroactiva el 1 de enero. Si se le ha solicitado y si el empleado lo ha pedido, lo más tarde
hay que pagar es el próximo periodo de nómina. Si el empleado me lo pide hoy, no tengo que pagar hoy, pero para el próximo jueves, que es el pago de nómina, como contratista laboral, es cuando tengo que pagarlo. ¿Cómo se solicita este permiso del empleado al empleador? Siempre que el empleado lo haga, lo pida por escrito o de palabra, inmediatamente. Cada vez que haya una mínima mención de esto, hay que ser proactivo y hay que hacerlo. ¿Cómo lidiamos con esta cosa de retroactivo? Esa es la parte que nos causa ansiedad, que no queremos que nos falte, porque esto va a cubrir hasta el 1 de enero. Acuérdense que esta es la parte de California retroactiva al 1 de enero. En la parte federal será diferente. Ustedes quizá pueden o no pueden incluir crédito en 1 de enero, 8 de enero, dependiendo de los motivos. Por ejemplo, pueden pagar en forma retroactiva hasta el 1 de enero y a lo mejor no pueden pedir esa solicitud porque ven FFCRA y no el rescate norteamericano. Vean las reglas de los dos. Una vez que el empleado pida pago retroactivo o requiera que se le pague, esa solicitud tiene que haberla hecha después del 29 de marzo. Si hacen la petición del pago antes del 29 de marzo, no cuenta. Tiene que ser después del día 29. Si lo solicitan, podemos pagarles. Por ejemplo, si se tardaron 2 horas en ir a su vacuna en febrero, pueden decir, oye, ¿me puedes pagar mis 2 horas porque fui a que me vacunaran? Sí, claro, te lo pagamos. Después de que el empleado haya pedido eso, tenemos hasta el siguiente pago de nómina para pagar en forma retroactiva. También en ese momento, esto es muy importante, en el momento que van a pagar el pago suplemental de COVID-19, tienen que poner en el talón de nómina una contabilidad correcta de cuántas horas están pagando y cuántas horas hay disponibles. No importa lo que yo les diga, lo que tenga que estar ahí. Siempre que paguen algo, tienen que volver a calcular y asegurarse que la cantidad sea correcta. Esa es una variable. Hagan una evaluación de lo que está sucediendo, que se vea lo que se está mostrando. Es una línea muy clara de que están pagando COVID-19, pago suplemental. No tiene una terminología mágica, pero fácilmente se puede identificar bajo esta nueva ley. Así que no tienen que adivinar nada. Me gusta el pago de nómina del 2021, de COVID-19, PS, lo que puedan ver ustedes que es este pago muy claramente, porque si no, pueden demandar y responder después. A mí no me gusta. Eviten una demanda. Sean claros. Calcúlenlo el día que van a pagar para que esto esté calculado correctamente. Si no pueden ponerlo en el pago de nómina, por favor pongan una hoja adicional en el sobre de la nómina. Algunas compañías han dicho que no van a poder pagar con esta fecha límite. Yo les ruego a mis clientes, por favor, pongan un papelito en la nómina y digan, esto puede afectar a la ley paga. Si un empleado un solo día puede demandarles por no darles el talón de nómina correcto, por alguien que ha trabajado un año completo. Los acuerdos de arbitraje no van a detener esto. Así que asegúrense que el talón de nómina esté exactísimo con este pago de permiso. Cuando el empleado no solicita ese pago suplemental, el empleador puede pedir certificación del médico antes de darle ese permiso. En California la respuesta es no. No pueden
poner como condición de pagarle su permiso en base a una información de un médico. Simplemente páguenlo. La única vez que pueden pedir más información es cuando ustedes tienen un motivo muy claro que puedan señalar diciendo, ¿sabes qué? No creo que esté tomando el permiso por lo apropiado. Por ejemplo, alguien pide permiso para cuarentena y luego los ven en el parque. El ir al parque no cubre la cuarentena, entonces pueden solicitar documentación y eso es razonable. Trabajen con su abogado. ¿Por qué? Porque hay toda clase de leyes para algo que sea razonable y digan, ay, no están cubriendo esto, no les voy a pagar. Tengan mucho cuidado porque perdemos más que ganar. El permiso de cálculo, el cálculo del permiso, esto es importante. Si son empleados de tiempo completo o están programados para trabajar un promedio de 40 horas 2 semanas antes de que tomen el permiso, a lo mejor se les consideraba empleado variable, pero para esa semana tenían programados 40 horas de trabajo, tienen derecho a 80 horas. Esa es una ley bien rara. Esto es bien difícil para las compañías de software para poder automatizar ese pago disponible, porque ponen estas reglas tan ridículas que hacen que sea tan difícil calcular y decir, ay, ¿la persona está disponible para las 80 horas o no? Cuando tengan duda, paguen las 80 horas. Pero aquí está el requisito. ¿Cómo calculan que el empleado de parte del tiempo tiene derecho cuando no tiene un horario fijo? Si se les considera tiempo completo, acuérdense que tienen derecho a los 80 horas. Así es. Pero si ustedes tienen a alguien con el horario variable de parte del tiempo, que su cálculo son a más de 14 días, vamos a calcular 6 meses. ¿Cuántos días trabajó en los 6 meses? Pueden ver que fueron 182 días, que trabajó 520 horas, lo divide entre 182 y ve 2.85 horas multiplicado por 14 les da 40 horas. Son empleados de medio tiempo. Si normalmente trabajan 60 horas por semana, les pagan 80 horas de tiempo. Este es un detalle muy importante. Si han trabajado menos de 2 semanas para ustedes, solo vean el número de horas que han trabajado o que trabajarían en las próximas 2 semanas. Si trabajan para el empleador 14 días o menos, revisen los 14 días, vean cuántos días trabajaron, les toca 100% de tiempo. Trabajaron 7 horas, en los últimos 14 días les tocan 7 horas. Ese es fácil, ese es un problema fácil. Si verdaderamente tienen un horario variable, vean lo que han trabajado en los últimos 14 días. Algunos de ustedes van a querer saber cuáles son los créditos, porque ya han estado pagando. ¿Cómo se les da crédito? ¿Se les puede devolver el crédito? Si el patrón hace un pago retroactivo el 29 o antes del 29 de marzo, ¿puede recibir crédito para ese total? Básicamente, sí. Si ven el pago retroactivo de esas 80 horas, eso cuenta a su máximo de 80 horas. Pero acuérdense, pregunta, ¿este es un motivo para que me califiquen el crédito y me lo devuelvan? Vamos a ver. Si una persona toma un permiso, tiene que tener una razón que le califica para el pago retroactivo. Tienen que pagarle bajo esa ley de permiso pagado y van a obtener ustedes el crédito. Si el empleado voluntariamente paga el beneficio suplemental por el permiso que hayan tomado antes
de la ley del 2021 de pago suplemental por COVID. ¿Les pueden dar un crédito para que tengan derecho a lo mismo? Sí, pero tienen que estar seguros que el empleado no tenía el requisito de usar otro tipo de permiso por enfermedad, por ejemplo, el permiso de California, el PTO. Hay que volver a pagar esos fondos y luego tomarlo bajo el permiso suplemental de California por COVID-19 y tienen que pagar según la tarifa que sea igual o mayor al pago de requerimiento por permiso pagado por COVID. Si pagaron a una tarifa menor, bajo California a lo mejor pagaron menos por centavitos o poquitos dólares. Tienen que compensar esa cantidad y deducirla del pago suplemental de COVID. Y acuérdense que cuando paguen eso, tienen que poner en el talón de nómina la cantidad que están pagando, que es disponible para que ustedes paguen. Ustedes me han oído que han hablado de quejas de horas y días. No le deban ni un centavo a los empleados. Este es uno de estos ejemplos en donde van y calculan y dicen, en base a lo más alto de 90 días o el último pago de nómina, ¿estoy pagando el índice más alto o lo estoy pagando a ese nivel? A lo mejor es una respuesta diferente, porque bajo la ley de California yo puedo escoger uno o el otro, según las leyes que sean congruentes. Ese no es el caso según COVID-19. Tengo que pagar la tarifa que sea más alta. Ustedes pueden adeudar un poquito de dinero. El empleador puede pagar el pago de permiso por empleabilidad suplemental de acuerdo a una ordenanza local. La pregunta es, sí, si ustedes están siguiendo una ordenanza local y ustedes pueden ver que el Estado a nivel federal y esto lo han estado requiriendo durante un tiempo y han cumplido con todas las obligaciones de COVID-19 de pago de permiso por enfermedad, pueden darse autocrédito a sí mismo, pagar la diferencia para que les den el crédito. Esencialmente, ustedes pueden poner, entonces van a recibir un crédito por esto. Si la ley requiere el pago suplemental a un pago diferente que California, ¿qué tarifa tenemos que pedir? La que sea más ventajosa y más alta para el empleado. Así que tenemos que ver cuál les va a dar más dinero, cuál es la que va a recibir, cuál es más alta de ambos. Como siempre en California, hay registro de talones de nómina. Si la ley del 2021 de pago por enfermedad suplementar debe listarse por separado en el talón de nómina o ponerse separado por escrito, sí, tiene que tener un renglón que diga COVID-19 pagado, pago federal pagado. Acuérdense que comida y agricultura tenían la exención de descripción en el pago de nómina. Ahora ya no está exenta aquí. Esta semana, si hoy hacen su nómina, tienen que tener un renglón en el talón de nómina que diga pago de permiso por enfermedad suplemental por COVID-19. Escriban eso. Es una responsabilidad muy grande. Si no pueden ponerlo en el talón de nómina, pongan un papelito en el sobre de la nómina. ¿Cómo puede calcular el empleador el pago para los horarios variables cubiertos para los empleados? Esto es muy divertido. Si de veras son de tiempo completo, horario variable, van a poner ahí variable en el talón de nómina. Van a calcular solo esta semana. Si digan, paga esta semana, cálculo variable, lo ponen ahí y eso es suficiente. Y cuando lo pagan, van a tener que cambiar eso para que sea correcto. Si no tienen una obligación continua de calcular cada semana, si su contratista laboral paga por semana o paga 2 veces al mes, no tienen que recalcular cada vez. Ese es un detalle raro.
pero no se requiere que tengan que calcular otra vez. Pueden calcularlo una vez más para darlo correctamente. Ese es un detalle bastante raro. Por supuesto, hay que hacerlo cumplir en California. Tenemos que proporcionar a los empleados con una notificación en un lugar visible, diseminarlo, repartirlo a los empleados. No tenemos que tener que firmen todo, ni tener una política por separado. La notificación es suficiente. Si el empleado no está recibiendo la cantidad apropiada o la notificación, pueden ir a la oficina del comisionado laboral y pueden ir contra ustedes solo por ese empleado o por todos. Así que cuidadito. ¿Qué derechos tiene el empleado cubierto? Si sufre represalias, si piden eso, si le despiden. No hay cláusula de represalia. La oficina del comisionado puede investigarlo, pueden traer un caso civil, pueden investigarle simplemente por no dar la notificación. Asegúrense de poner esos carteles, publicarlos, si no se van a enfrentar a uno de estos casos. Así que por encima de estas leyes, puede el empleador solicitar que el empleado use su permiso suplemental de COVID cuando están excluidos por la ley de OSHA. Sí, podemos solicitar que piden eso. Podemos designar eso. Hey, podemos excluirte de OSHA, pero vamos a pagarte en esto. No le estamos preguntando, simplemente les estamos diciendo, esto es lo que vas a usar. Así que no pueden eso traerlo estratégicamente contra uno. Cuando hablamos de las reglas de OSHA, podemos ver, hay la posibilidad que tengan beneficios estatales de discapacidad. Aquí no podemos usar SDI para el pago de permiso por enfermedad. Una vez que se haya usado eso, pueden pedir SDI, pero tenemos que dárselas desde antes. Una de las preguntas que me han hecho son, una vez que el empleado está vacunado, ¿tienen que seguir las normas estándares de emergencia de OSHA? Sí, distanciarse socialmente, usar una mascarilla, todo esto se ha requerido como empleadores y hay que hacer ese giro ahora que ya hemos tenido la oportunidad de vacunarnos. Algo que quiero decirles a ustedes, yo no soy experta en Cobra, pero quiero que sepan esto. Esto trae multas muy importantes. Queremos que trabajen agentes, ojalá que estén proporcionando esta información muy rápido. El plan de rescate norteamericano requiere subsidiar la totalidad de Cobra 6 meses. Este plan que se inicia hoy requiere que el empleador subsidie en Cobra 6 meses. Esto es para los empleados, sus cónyuges, para los que hayan pedido la cobertura de noviembre o después por la terminación involuntaria fuera de una infracción grave de trabajo. Documentaron por qué perdieron el empleo o la reducción de horas. Debido a su terminación involuntaria, eso provoca cobra. Tienen que tener un segundo beneficio. No hay subsidio requerido para esos empleadores que voluntariamente, empleados que se van voluntariamente o que no tenían ese plan. Ustedes tienen que poner no call, no show. Ustedes pueden ver el cambio de relación. Esa forma es muy importante para decir, esta fue una terminación voluntaria. Es muy bueno que ustedes usen esa forma para documentar por qué se va el empleado del empleo. Los empleadores tienen que informar al 31 de mayo de esa notificación de cobra. Las notificaciones tienen que salir a mediados de abril. Aquellos empleados elegibles que antes no querían cobra o decidieron no hacerlo o no pagan sus primas,
Tienen que tener una segunda oportunidad. Si quieren elegir, su cobertura comienza hoy, 1 de abril. El periodo en que los empleadores se requiere subsidio es del 1 de abril al 30 de septiembre del 2021 y son 6 meses. Obviamente más de 6 meses. No sé. El periodo de subsidio no se alarga ni se acorta en Cobra. Eso no va a cambiar. Si ya usaron Cobra, no les va a dar más cobertura. Hay 3 requerimientos de notificación. 1, terminación de subsidio. Si se va a determinar, hay que avisarles con 45 días de que se va a dar por terminado. Hay que avisarles con una notificación que va a haber cambios. La notificación tiene que ser para el 10 de abril y para el 30 de mayo también tienen que notificar si previamente han estado fuera. Hay que darles a ellos esa notificación especial y la oportunidad para el 31 de mayo. Tienen 60 días para optar. Entonces, denle la notificación lo más pronto posible para que corra el periodo de 60 días. Ese no comienza hasta que demos la notificación. La buena noticia, antes de que yo hable de preguntas y respuestas, es que sí hay créditos de impuestos disponibles. Van a ver la responsabilidad de Medicare, pero es reembolsable. Y esto es igual que el pago de permiso por enfermedad. Quizá le van a devolver más a lo mejor de lo que ustedes pagan. Se les devuelve esto. Ahora pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Pueden responder. Gracias, Erika. Hay tantas preguntas. Hay que tratar de responder a todas. Hay muchas preguntas que dicen, ¿cuándo comienza esto? Parece que dice más de 25 empleados. Entonces, ¿esto empieza cuando tiene 26 empleados o 25? Está en la notificación. Más de 25. Si tienen 26 empleados, es cuando empieza. 26 empleados. Tanta la variación en tantas leyes. Cuando tengan 26 empleados, arranca esta ley. Si tienen menos, no hay que publicar. ¿Hay algo que algún empleador pequeño tiene que considerar? Si son un empleador, pueden aprovechar el American Rescue Plan para que los empleados se vacunen, que no se preocupen, porque las leyes de OSHA siempre son aplicables a ustedes si se enferma un empleado. Y si excluyen al empleado, tienen que pagar. Es mejor optar por el empleado federal. Si fuera yo la que está en esto, uno tiene que decidir por sí mismo, pero es lo que yo haría. ¿Cómo calcula el número de empleados? Si antes del 29 de marzo tiene menos de 25, pero ahora ya pasaron de 26, no, ¿qué quieren? No sabemos. Buena pregunta. Creo que van a ser en el momento en que se tiene que tomar. Si ahorita están aumentando el número de empleados y llegan a 26, yo mando la notificación y comienzo a ofrecerlo. Estén pendientes en la lista de preguntas frecuentes, a ver si lo agregan. Hace 2 días no estaba en esa lista, pero hay que ver si nos dan más información de cómo calcular. Pero típicamente estamos viendo el tiempo que toma. Es semana por semana, igual que como salario mínimo. Preguntas. ¿Cómo definen las horas? Cuando habla de tiempo completo comparado con parte del tiempo, ¿cómo comparan empleados temporales? La mayor de las veces, si trabajaron, por ejemplo, 80 horas,
Entran como 80 horas. Esas son unas expectativas de que el empleado de temporada tiene día de trabajo de 8 horas y media. Van a cumplir sus 80 horas, aunque no se consideran horarios variables, solo porque son de temporada. Y luego los de destajo entran del periodo de 90 días, porque eso cambia diario. Claro que sí. Eso va a ser una pesadilla, porque no podemos escoger entre uno o el otro. Mm, No es lo que uno esperaba. Es una pesadilla para calcularse. El pago regular en donde se toma el permiso es el promedio de esa semana. Sí, exactamente. Su promedio. Es como calculan las horas extras. Toman todos los sueldos, echan todo a una cubetita, dividen entre 14, 40 y ven la tarifa. Preguntas. ¿Qué tipo de documentación puede uno requerir como comprobante de que el empleado fue aislado por el Departamento de Salud o comprobante de que tuvo una reacción a una vacuna? ¿Requiere notificación del doctor? ¿Cómo sabe si lo decidieron por su cuenta? ¿Hay un requerimiento? No. No. Esto está altamente expuesto a fraude. Hay empleados que supuestamente iban a cuarentena cada 2 semanas. Una vez que se les acaban sus 80 horas, no se las van a dar otra vez, pero sujeto a fraude, a menos que señalemos a un grupo en particular. No podemos pedir nada. Tienen que pagar en cuanto lo pidan de palabra o por escrito. Si el empleado no va al doctor, pero sí van por una prueba de COVID, ¿eso califica pedir diagnóstico médico? Probablemente. Diría que sí. Se las daría porque van a obtener un diagnóstico con su prueba, aunque no sea de su doctor o de una clínica. Lo otro que pueden hacer para desanimar el fraude es involucren a salud pública. Si alguien dice estoy enfermo, he estado expuesto, yo voy a avisar a salud pública porque ellos hacen su investigación. La gente que está fingiendo se va a poner nerviosa. Ahora regresamos. Una pregunta de los que hablan español. Cuando dice que uno tiene que pagar tiempo por la vacuna, ¿es literalmente cuando están sentados esperando en la oficina? Sí, yo diría tiempo de viaje, tiempo de espera, los 10 minutos después, viaje de regreso, todo ese tiempo. Y si ustedes hicieron que sea obligatorio, también paguen el millaje. El millaje no es reembolsable, pero el tiempo que pasaron se cuenta. En total son 2 horas. Si uno está más lejos, a lo mejor un poquito más. Muchas preguntas de cómo pagar estas horas. Si el empleado no usó las 80 horas del año pasado, ¿le tienen que dar esto otra vez? ¿Y cómo separan eso en el talón de nómina de las 80 horas de antes? Las 80 horas previas de agricultura no tienen que estar ahí. Esto es algo nuevecito. 80 horas y la vuelven a pedir las 80 horas. Si aplicamos el FFCR y no lo de California, ¿necesitamos el saldo en el pago de nóminas? Sí, porque la de California es obligatoria y el FFCRA no. Hay que cumplir con el estándar más alto y ponerlo en el talón de nómina. Buena pregunta. ¿Ese tiempo adicional es de una sola vez? ¿Un solo día para ir a vacunarse? ¿Qué pasa con los otros 9 días? No es de una sola vez. Supongamos
Que para la primera vacuna uso 4 horas y luego estoy enfermo 3 días. Vamos a tener estas 4 horas y luego los 3 días adicionales y todo está cubierto y luego deja el saldo de las horas. Ojalá no necesiten más después de eso. Preguntas de talones de nómina. ¿Se necesita eso para el cheque de mañana? Comienza 10 después de cuando comenzó la ley. Y los 10 días fue a partir del 29 de marzo. El 29 fue el periodo de 10 días. Si esta semana emiten cheques, eso hay que entregarlo hoy. Si ustedes son contratistas, fue ayer. Si son productores, mañana o el sábado. Tiene que estar ahí. Si se equivocaron y no pudieron hacer una hoja por separado, mantengan una copia para comprobar que se lo dieron. Hagan eso. Pongan la notificación. Todos. ¿Necesitan un renglón con las horas disponibles y otro con las horas usadas? No. Lo único que tienen que estar aquí cuando lo paguen, un renglón que diga pago. Y esta vez ponen nada más lo que está disponible. Muy bien. ¿Qué pasa si un empleado faltó por motivos justificados, pero ya no trabajan ahí? ¿Se requiere que lo cubra? Si regresan y lo piden, sí. Muy bien. Si vacunaron al empleado entre el 1 de enero de este año y tuvo una reacción, ¿pueden utilizar el pago retroactivo para el primer trimestre de este año? No. Disculpe, no. Hicimos tan buen trabajo en agricultura que los trabajadores se vacunaran. Desafortunadamente que estábamos ahí, hicimos esto y no tenemos ese beneficio. Ni modo. Veo otras preguntas. Hay muchas. Para tener derecho total a las 80 horas, el empleador tiene que haber trabajado 80 horas para el empleador. Y si el empleado solicita permiso antes de las 80 horas, ¿tienen derecho solo a la hora que trabajaron o cómo? Depende. Si ustedes contrataron al empleado como tiempo completo, les tocan 80 horas el día 1. Si los contrataron sin expectativa de horas, si verdaderamente no hay expectativa de horas o de tiempo completo, les pagan estrictamente la cantidad que trabajaron las últimas 2 semanas. Ok. Creo que estamos pasándonos de tiempo. Las preguntas son muy buenas. Aquí hay una interesante. Si tiene un empleado en un estado diferente, pero trabaja para un empleador de California, ¿son elegibles para este pago suplemental? So they shouldn't. I'm not entirely. Erica. I know, right? You stumped me. Ay, qué trampa. Si ustedes tienen trabajadores que trabajan en Arizona, aunque no esté basado en California, no, porque recibimos eso. Pero si alguien que trabaja remotamente, pero se considera que trabaja en California, sí, a lo mejor sí, pero no estoy bien segura. Sé que es súper importante que tengan su dirección correcta en la nómina para la situación de impuestos, pero si están trabajando en California, seguramente están bajo la ley de California, pero si se basan en California, pero hay gente que va y viene, por ejemplo, entre Yuma y la Costa Central. Cuando están en Yuma, les toca lo que se aplica en Yuma y no lo que es en California. Pero cuando regresan a California,
empieza otra vez California. Muy bien. Si el empleador no requiere una vacuna, ¿tienen que pagar tiempo de viaje y tienen que pagar millaje? No. No. Okay, that's a good one. Bueno, Does this apply to people who are exposed ¿esto se outside of work, aplica or is this a personas que se exponen fuera del trabajo o solo se exponen en el trabajo? No importa, donde sea. Oh, here's a question about bonuses. If an employee makes Bonos. minimum wage Si el and empleado has a trabaja performance bonus based on their a performance, salario do they be mínimo y hay added to the bonos, 90 days prior? ¿nosotros le pagamos el promedio de los 90 días? Yes. Sí. I'm gonna say yes because we don't Voy a have decir que FAQ on sí, that yet. porque And if we todavía no do, existe el we put FAQ de esto, o sea, no está en las preguntas non-discretionary frecuentes. bonuses into Los our bonos no financial discrecionarios calculation. los And until they calculamos clarify that, I would hasta que say nos no. aclaren eso, yo lo dejaría ahí. They may, there's an odd case out there that Hay un says, caso you know, raro que anda for por lunch ahí premium, we que wouldn't put dice that que in. para la prima del almuerzo no lo But pondríamos, this is pero this could be, and I would esto pudiera anticipate this ser, will be mostly enforced by the Labor Commissioner's Office. se They va a will hacer definitely cumplir por el say, comisionado laboral. Van a decir, you have to do usted this, but prometió, your tiene que contract poner remains esto, over until páguele in other completo words, now if it's hasta que a nos diga otra discretionary cosa. bonus, hey, you Si know hay what, un this bono is an awesome bonus. discrecionario, Here's diga, how we're gonna hicieron calculate un it. trabajo That would get increíble, calculated in. But les voy a pagar if extra, eso no they lo told you during calculan. the Pero season, oiga, you were an usted extra completó la $100, you do X, then they temporada, have to put it le into your doy rate. $100 más, eso lo tienen que poner en la If that's tarifa. applied during the 90 days. Si eso se aplica en los 90 días. So, an employee has to request this. El empleado But tiene que you solicitar have to esto. put it on the pay Tiene que stub ponerlo en el pago de before the employee nómina requests it, or you can keep antes de que lo waiving the pay stub solicite until they ask. o puede You ponerlo have hasta to que lo have it on solicito. there starting Tiene que May ponerlo esta semana. Cualquier pago after de nómina Tuesday, emitido 29th of March. a partir de este marzo, So 29 de if the marzo, employer tiene que asks estar you en on el talón de nómina, If you lo don't pidan o no put lo it pidan, on y si no there, lo it's a pone, violation. es So una you will infracción have a to use the paga discretionary bonus del per paycheck if it procurador doesn't have it. por pago en el pago de All right, nómina. some more specifics here. Our Un employees par were de vaccinated preguntas March 19th específicas. of this year. Are they eligible to take this time for their Si COVID se shot? vacunaron el 19 de You marzo de can este use the año, ¿pueden retro hacerlo? payment Ustedes pueden for that poner amount el if pago you choose, retroactivo or para you esa can choose cantidad. one, Pueden but you're escoger, not going to get the pero extra. no van a recibir el crédito federal. Looks like some questions about how they want this on the pay Preguntas stub. de cómo So they quieren want to say esto en el where it pago shows de on there nómina. other hours available. Hay And at aquí the otras top of the horas pay stub, it should say and disponibles. other hours Eso available, incluye si including hay COVID. otras horas y si Does incluye that horas de qualify, or COVID. do you need more ¿Eso specifics? califica o tiene que Yeah, ser más I don't específico? like that one at A mí all. no me gusta eso. I would ask them Yo les to preguntaría put o les pediría COVID-19 que pongan supplemental pay or COVID-19 something closer pago to por that. enfermedad Too suplemental, vague. The Labor que no sea Commissioner's tan Office is vago. very El specific. comisionado They will laboral es be muy able to look at their paycheck stubs específico and determine that they have para COVID-19 determinar supplemental pays available. COVID-19 I don't think that's horas disponibles. all right. This one's kind of specific throughout some Esta of es the muy counties. específica. Commissioners have been handling it differently. Some Esto se counties maneja made it diferente. easy and Algunos fell through on condados March han 31st. hecho la enmienda hasta el Employees can 31 de use marzo. this Quiere and decir que los empleados 20 que lo hours usaron from y this date. usaron sus 80 horas Most people go adicionales back through that tienen first estas ahorita. retroactive No si calculation and pasan you en can forma choose to say, look, I'm gonna retroactiva. retroactively Si apply dicen the yo en 20 forma hours because retroactiva la voy I a just subir de los 80 received porque X cumplo esto, amount asegúrense que han yesterday from pagado California cada PTO centavito and del you can permiso use de that faltar de 80 hours to California y lo ensure you're deducen getting the highest de los approved 80 rate. horas, pero asegúrense que That paguen la goes to the tarifa non-union correcta y que tengan la employees. oportunidad de tomar sus 80 horas. Here's an interesting one. We already went over that an employer Ya cannot repasamos que el empleado no puede solicitar comprobante del empleado de todo este tiempo, pero dice, nosotros como empleadores tenemos que tener comprobante para obtener Oh my estos gosh, créditos. fantastic question. I'm so glad you asked Excelente it. And this is the pregunta. heads up. So remember before an employer may need Acuérdense that que habíamos documentation to fill dicho que out necesitábamos esta ESPP accounting. documentación, Corporate contractors has it on their que COSEC los page. contratistas laborales lo ponen en su Use página de that and CABET. just add the Usen motivation eso reason. y agreguen los So I was motivos filling it out. I put in adicionales. their name. Lo I put in the lleno, pongo time that su they could nombre, take. I'm pongo el tiempo checking que off van a the box tomar for one of the reasons
Marco los motivos. Es lo único que hay que tener. Lo firman. Esa es su documentación. Uno debe tener esto si le hace auditoría el IRS. O si California dice, tú no pagaste esto o lo otro. Ese es el comprobante que uno necesita. Hay que documentarlo. Eso es suficiente. Poner esto. Excelente pregunta. Creo que podríamos pasar otra hora. Pero vamos a terminar. 2 preguntas más una. Si el empleador por su cuenta va a la vacuna, nada que tenga que ver con el empleado puede regresar y decir, págueme por ese tiempo porque fui por la vacuna por mi cuenta. Durante horas no de trabajo, no. Si fue durante horas de trabajo y faltaron al trabajo, sí. Muy bien. Última, porque usted agregó lo de Cobra. ¿Quién le da la notificación al empleado de Cobra? ¿La compañía de seguros o el empleador? Hablen con el proveedor de beneficios para asegurarse. Es su responsabilidad como empleador. Pero si el seguro lo hace, uno ya es China libre. Pero hay que asegurarse de poder hacerlo. Hablen con el proveedor de los beneficios y es el que lo logra. A ver, vamos, una pregunta más. Si al empleado lo mandan a casa porque estuvo expuesto y no pide diagnóstico médico, pero está en cuarentena en casa, cumple con los requisitos para los beneficios suplementales. No cumple con los beneficios bajo la ley de California, pero sí bajo el programa federal. Así que pueden pagar bajo ley federal, pero no se deduce las 80 horas estatales. No pueden pasar de esas 80 horas, pero ahí pueden llamar a salud pública e involucrarlos. Hay varias preguntas acerca del póster y cómo la gente puede distribuir eso. Usted dijo por correo. ¿Qué pasa si la gente anda en el campo, no tiene un lugar donde pueden publicar? ¿Se los pueden mandar por correo o dónde recomienda usted esto? ¿Cómo distribuye la información? Una fue muy buena pregunta. Dice, ¿puede ponerlo en el sobre de la nómina? Sí. Póngalo junto con el talón de nómina en un papelito o póngalo en el baño, la puerta del baño. Yo no tengo el póster en español todavía. Creo que lo van a hacer en español. Así que estén pendientes. Pero yo solo lo vi en español. Toma un par de días hacerlo. Muy bien. Ahora sí, gracias a todos por estar con nosotros, porque nos pasamos de tiempo. Es mucha información. Ya dijo alguien que el póster está en línea en español. Así que si el póster es en español, distribúyanlo en español a los que hablan español. Definitivamente en CFLSA lo vamos a poner en el boletín del lunes. Vamos a mandar la copia de esta grabación, la presentación, revisen sus correos. Como pueden ver, Erika nos está mostrando su información. Sé que hay mucha información, pero pueden mandarle a ella la información. Gracias a los patrocinadores del día de hoy, gracias a la Organización de Seguridad Laboral, gracias Erika, increíble presentadora como siempre, y gracias a Lourdes, nuestra intérprete del día de hoy. Gracias a todos por estar con nosotros y nos veremos para la próxima y protéjanse, estén seguros. Gracias.